Hoy vamos a seguir con nuestra exposición de Primera de Pedro y nos toca el capítulo 3, los versículos 13 al 17. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13 al 17. Y el tema de nuestro mensaje de hoy tiene que ver con nuestra conciencia y se titula Manteniendo una buena conciencia sufriendo. No hay que olvidar que Pedro escribe esa primera carta a iglesias que están bajo persecución. Quiere decir que están en una situación difícil y pues para estos creyentes era muy importante tener consejos cómo comportarse en los momentos complicados de la vida. Y cuando uno está siendo persiguiendo, pues a veces te cruza por la cabeza, bueno, al final tendrá yo la culpa, he hecho yo algo que no debería haber hecho. También es cierto que nuestra conciencia a veces nos acusa de forma justa y también en otras ocasiones de forma injusta. Saber la diferencia es algo que Pedro en estos versículos quiere explicar y creo que es un tema también muy importante para nosotros hoy en día. Por lo tanto, vamos a ver una vez más el contexto. Pedro está escribiendo a creyentes bajo persecución. Él estaba explicando sus deberes en la sociedad, sus deberes frente a las autoridades legítimas en diferentes áreas de la vida. Y ahora él vuelve al tema de la persecución, que era el tema más importante. Y lo fundamental es que es imprescindible mantener una buena conciencia en las tormentas de esta vida. Quiere decir que deberíamos ser capaces de mirarnos todas las mañanas en el espejo sin ruborizar. Lo digo un poco a mi manera. Por lo tanto, antes de leer el pasaje, creo que era necesario aclarar esos conceptos un poco. Por lo tanto, vamos a escuchar lo que Pedro escribe en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13 al 17. Dice así la palabra de Dios: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventuradas sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que parezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Hasta aquí la palabra de Dios y vamos a hablar con Dios. Señor, te damos las gracias en esta mañana por tu presencia en nosotros y te damos las gracias, Señor, porque tú nos has dado tu palabra como esa dádiva tan preciosa que nos da luz y nos da entendimiento. Ayúdanos también en estos momentos para entender bien lo que nos quieres decir en tu palabra. Te lo pedimos para tu honra y para tu gloria. Amén. Bien, entonces el tema es la conciencia, cómo mantener una buena conciencia incluso en medio de los sufrimientos. Pues antes de esclarecer con la ayuda del Señor estos versículos, me gustaría hacer algunas reflexiones preliminarias
Por ejemplo, la primera pregunta, ¿qué es la conciencia? Bueno, es obvio que el ser humano es el único ser que Dios ha creado entre humanos y animales que tiene esa capacidad de autorreflexionar. Por lo tanto, lo que es una conciencia, esto es algo propio de los seres humanos. Es la capacidad de nuestro espíritu de evaluarnos, y esto es lo más curioso, en asuntos de ética o, si se quiere, en asuntos morales. Somos capaces de evaluar nosotros mismos con la ayuda de la conciencia. Pero hay una cosa que es muy interesante. Mientras que la conciencia puede ser manipulada, puede ser mal adiestrada, a lo largo de los años eso dará su fruto, lo que no se puede hacer es controlar la conciencia, no se puede acallarla. Es precisamente esa voz en nuestro interior que muchas veces nos acusa, a veces de forma justa y a veces de forma injusta. La conciencia depende, y esto es muy importante, de los valores que nos han enseñado o que recibimos. Y por lo tanto, el creyente, nutriéndose de la palabra de Dios, obviamente ajusta a su conciencia según los parámetros divinos, de tal manera que esa conciencia muchas veces nos avisa de que estamos comportándonos mal cuando no tenemos en ese momento una Biblia a mano. Entonces, la conciencia, y esto también es cierto, puede perder fuerza y puede perder fuerza en la medida que no le hacemos caso. Si, por ejemplo, estamos cometiendo un pecado y nuestra conciencia nos avisa de lo que acabamos de hacer no está bien, tenemos dos opciones: pedir perdón al Señor si obviamente no estaba bien, o ignorarlo. Ahora, en la medida que nosotros ignoramos nuestra conciencia, en esa medida su voz se va debilitando hasta que finalmente se calla del todo. En otras palabras, aunque no es posible de entrada sofocar la voz de la conciencia, es posible matarla a ratos. Ahora, hablamos un poco de lo que es una buena conciencia, porque de esto aquí se trata y esto es el tema. Bíblicamente, tenemos una buena conciencia cuando no somos conscientes de ninguna ofensa contra Dios y los hombres. Esto no quiere decir necesariamente que objetivamente no haya una infracción, pero por lo menos no somos conscientes de ello. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 24, el apóstol Pablo nos explica que él siempre procuraba tener una buena conciencia. Dice en el versículo 16 de Hechos 24, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y esto efectivamente es nuestra meta: mantener una buena conciencia delante de Dios y delante de los hombres. La conciencia, por lo tanto, no es una fuerza absoluta o una influencia absoluta o un mecanismo absoluto, sino esa conciencia necesita ser ajustada por la palabra de Dios, porque si no, esa conciencia nos puede jugar una mala pasada. Es el parámetro que tiene que ser calibrado, vamos a ponerlo así. Muchas veces cuando tú te compras un aparato que mide algo, pues ese aparato tiene que ser calibrado. Si no lo calibras bien, el aparato te va a dar resultados equivocados. Ahora, con la conciencia ocurre exactamente lo mismo. La conciencia tiene que ser calibrada, tiene que recibir los parámetros correctos, porque si no, no va a funcionar bien. Y esos parámetros
lo recibe de la palabra de Dios. Ahora, sabiendo esto es muy importante porque si damos a nuestra conciencia parámetros equivocados, esa conciencia nos dirá cosas que en los ojos de Dios no están bien. El diablo también puede producir una mala conciencia si estamos calibrados a tomar en cuenta sus normas. Ahora, lo contrario, una mala conciencia, eso lo tenemos que somos conscientes, según lo que Pablo acaba de decir, de ofensas contra Dios y los hombres. Incluso Tito 1, versículo 15, nos dice que nuestra conciencia incluso puede ser corrompida. Bien, pues esto ha sido una introducción extensa, pero a mí me parece importante tomarlo en cuenta para que nosotros entendamos realmente lo que es exactamente lo que Pedro está exponiendo y explicando en esos versículos. Por lo tanto, empezamos en el versículo 13 y el primer tema es el tema, entonces, ¿cómo consigo yo una buena conciencia? O dicho de otra manera, ¿cuál es el camino hacia una buena conciencia? Y esto Pedro lo trata en los versículos 13 al 15. El primer punto que él dice aquí es, o sea, el primer punto hacia una buena conciencia es integridad personal. El versículo 13 dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Ahora, irrespectivamente de lo que nos pueda acontecer, ninguna fuerza externa nos podrá hacer daño en nuestra relación con el Señor. Esto es lo que Pedro aquí dice. Nuestro cuerpo de resurrección no llevará cicatrices ni llagas. Y por lo tanto, lo que esto nos enseña es que si aquí hay que sufrir, no importa, lo vamos a asumir. El Salmo 56, versículo 4 dice, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sí, nos pueden, en el peor de los casos, matar aquí, pueden hacer mucho daño, pero llegará el momento cuando esto habrá pasado. Y sobre todo delante de Dios es donde tengo que dar cuentas, no delante de un tribunal de hombres. El Señor dice en Lucas 12, versículo 4 y 5, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Esto realmente es el tema. Por lo tanto, si tenemos que temer a Dios, también nuestra conciencia es responsable delante de Él. La verdad que Pedro aquí menciona es una verdad muchas veces ignorada también entre creyentes. Y esto tiene que ver con enfrentarnos con la vida de cara y con la cabeza levantada, no confiando en nuestra propia soberbia y nuestras capacidades, sino sabiendo de que si Dios está a mi lado, de nada tendré que temer. Y eso me va a capacitar de hacer las cosas de forma correcta, sin buscar salidas dudosas, sin usar trucos, maquinaciones, estratagemas de todo tipo. Nuestro Dios no necesita nuestra ayuda para que las cosas salgan bien. Y por lo tanto, no tenemos que usar ese tipo de trucos, los cuales el mundo ocurre con tanta frecuencia.
A veces estoy sorprendido hasta qué punto también en el mundo cristiano somos capaces de usar ese tipo de maquinaciones con tal de que las cosas salgan como nosotros queremos. Esto se llama manipulación. Y a veces ni siquiera nos da vergüenza abusar del nombre del Señor en todo esto, diciendo que solo queremos que su voluntad se cumpla. Y hay que cuestionarse y cuestionarse continuamente. Mi vida es una vida íntegra realmente, no delante de los hombres, porque los hombres no saben lo que es mi vida, sino delante de Dios, que sabe todas las cosas. Y esto es muy importante también en nuestra forma de comportarnos, en nuestra conducta, cuando bien los hombres no nos ven, pero Dios nos ve. Esto requiere de nosotros una coherencia en nuestra forma de actuar, no según nuestras normas, sino según las normas de Dios. Tenemos que aprender de hacer las cosas bien, de forma correcta, sin buscar nuestra propia ventaja, sino en primer lugar buscar la voluntad del Señor y seguir su voluntad. Entonces, como consecuencia de una vida coherente, según la voluntad de Dios, nos podemos enfrentar con las adversidades de la vida porque lo hacemos de una forma que sabemos que Dios está contento con nosotros. Aquí el versículo dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Qué es el bien? El bien es lo que Dios nos ha mandado. El bien tiene que ver con sus mandamientos, tiene que ver con su voluntad. Si procuramos hacer la voluntad de Dios, no hay que temer. Siempre vas a estar en lo cierto. Aunque esto a primera vista te puede acarrear problemas, siempre es mejor ir el camino correcto y buscar atajos a nuestra manera. Seguir el bien. Ese bien fue revelado en la palabra de Dios. Y tenemos un ejemplo a seguir, es Jesucristo, que nos enseñó lo que es hacer el bien, no según los parámetros humanistas, sino según la objetividad de la revelación divina. Si hacemos el bien, el castellano dice, haz el bien, no mires a quién. Quiere decir, nosotros no nos dejemos manipular, influenciar por lo que digan o piensan o esperan los demás. Nosotros hacemos lo que delante de Dios es lo correcto. Entonces, esto fue el primer punto que resumimos bajo el título integridad personal. Integridad quiere decir honestidad, vivir una vida recta según la voluntad de Dios. El segundo punto es, al mismo tiempo, porque eso nos puede traer problemas, una actitud correcta hacia el sufrimiento. Versículo 14 dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por supuesto, esto nos recuerda de lo que Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, los versículos 10 a 12. Los que nos están persiguiendo nos llevan a una posición de bendición especial de parte de Dios. Bueno, esto hay que pensarlo varias veces. Si padeces por causa de tu fe, esto te lleva a una posición de recibir una bendición especial de parte del Señor. Vamos a escuchar estos versículos del Evangelio de Mateo, capítulo 5,
los versículos 10 al 12. Mateo 5, versículo 10 a 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Qué le parece? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Es una promesa de bendición. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En términos generales, podemos decir que si sufrimos porque hacemos lo correcto delante de Dios, estamos de enhorabuena. Esto es una promesa de bendición para aquellos que sufren porque hacen lo que Dios quiere de ellos. Deberíamos ser capaces de una vez a comprender que el Señor quiere tener nuestro corazón. Él quiere que actuemos con sinceridad delante de Él. Por lo tanto, nos podemos ahorrar todos los intentos de querer aparentar delante de Él y delante de la gente lo que no somos. Porque a esas alturas, muy probablemente los demás también se han dado cuenta. Dios desde luego lo sabe. No hace falta fingir nada. Por lo tanto, si sufres por hacer lo que es correcto, es un galardón, es un honor, no es una carga. Y ya soy consciente que no solemos pensar en estos términos. Tenemos un problema con el sufrimiento porque lo consideramos un cuerpo ajeno, extraño en nuestra vida. Sin embargo, Pedro y Juan y Jesús y Pablo una y otra vez nos exhortan a pensar justamente lo contrario. El sufrimiento no es un cuerpo extraño, no es algo fuera de regla, sino es la normalidad de la vida cristiana. Y si esto nos ocurre, el testimonio unánime de los apóstoles es: bienaventurado eres, quiere decir dichoso, o como podríamos decir comúnmente, qué suerte tienes, porque Dios te va a bendecir. El tener punto de poder vivir con una buena conciencia es enfrentarnos con las adversidades sin temor. La segunda parte del versículo 14 dice: por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Es cierto que muchos de nosotros tenemos esa tendencia de preguntarnos continuamente: ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa el otro? ¿Y si hago esto y pasa esto? ¿Qué voy a hacer? Estamos planteándonos un montón de posibilidades, y la inmensa mayoría de los casos sin fundamento ninguno, salvo nuestra imaginación. Tenemos que aprender, incluso si llegan adversidades, de enfrentarnos con esas adversidades sin temor. ¿Cuántas veces nos preguntamos: ¿y qué va a pasar mañana? ¿Cómo voy a resolver ese problema si pasa esto? Tenemos miedo a enfrentarnos muchas veces con la verdad. Y la verdad es que ninguno de nosotros dispone del futuro. Por lo tanto, nosotros querer anticipar lo que va a pasar es darnos el estatus de un Dios. Y no somos dioses. No conocemos el futuro. Por lo tanto, aunque estamos trabajando para que nuestra vida vaya por un rumbo,
Según la voluntad de Dios, ninguno de nosotros controla las circunstancias de su vida. Hay tantas cosas que están fuera de nuestro alcance. Por lo tanto, eso que pasa así es una pregunta inútil. Yo no debo preocuparme por lo que pasará, sino debo preocuparme por lo que estoy haciendo ahora. Y lo que debo de hacer es hacer el bien y vivir según la voluntad de Dios. Y lo que será, será. Esto no es responsabilidad mía. Todo lo demás sobra porque no es responsabilidad mía ni me corresponde. En vez de rompernos la cabeza con lo que puede pasar, es mejor hacer lo que la Biblia nos manda. Y esto es el cuarto punto. Esto es dar a Dios el lugar que le pertenece en nuestras vidas. Dice aquí, versículo 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Esto es lo principal. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. La idea viene de Isaías capítulo 8, versículos 12 y 13. Isaías capítulo 8, el versículo 12 y 13. Y dice lo siguiente. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Yahvé de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Isaías 8, 12 y 13. Versículos tremendos. Eso tiene en su contexto una referencia al templo. Y hay que considerar realmente de que nuestras vidas pertenecen al Señor. Y llamen los demás conspiración lo que quieran. Nosotros, aquí, según ese versículo, tenemos que santificar a Dios el Señor en nuestros corazones. Quiere decir que Cristo tiene que ser honrado como Señor antes de que nuestras conciencias pueden considerarse limpias delante del Señor. Esto es lo primero. No hay una conciencia limpia y tranquila sin que tú des a Cristo el lugar que le pertenece. Es la forma de vencer al temor. Vencemos los temores cuando tememos a Dios, y esto parece que es contradictorio, pero es el único temor admitido en la vida de un creyente. Si Cristo es el Señor de nuestra vida, no tememos. El temor a la verdad, el temor a lo que puede pasar, es una manera de expresar: Jesús, tú no eres capaz de gobernar mi vida. ¿Quién se atrevería a decir esto? Pero muchas veces actuamos como si esto fuera precisamente lo que pensamos. Puede que le llame Señor en mis oraciones, pero en la realidad de mi vida le llamo incapaz. Y esto no puede ser. Ahora, si somos capaces de una vez de dar a Dios el lugar en nuestra vida que le corresponde, si le santificamos en nuestros corazones, entonces también vivimos de una forma distinta, diferente. No hace falta planear campañas evangelísticas porque la gente vendrá a nuestra puerta para preguntarnos: ¿qué te pasa? ¿De dónde viene esa diferencia en tu vida? ¿Por qué eres tan distinto? Y un quinto punto para
un camino hacia una buena conciencia es mantener un testimonio adecuado ante los hombres, aquellos que vienen a nuestra puerta para preguntarnos, ¿qué te pasa? Yo he notado en tu vida algo que es distinto. ¿A qué se debe esto? Dice el versículo 15, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo él, que os demande a razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, es bueno poder explicar la esperanza que hay en nosotros. Esto se llama apología. Es una defensa de la fe. Es explicar a la gente por qué estoy creyendo lo que estoy creyendo. Es estar preparado para hablar de Cristo de tal manera que la gente entienda. Y esto forma parte de un aspecto importante del señorío de Cristo en nuestras vidas. Cada uno de nosotros debería ser capaz de explicar lo que creemos de forma coherente y lógica. Por eso la palabra apología. No es verdad porque lo hemos experimentado, como alguna gente continuamente dice, porque yo le sentía en mi vida. Esto no define la verdad. La verdad es objetiva. Y lo que nos ha pasado es verdad porque la Biblia lo dice, no porque lo hemos sentido. Tenemos que ser capaces en palabras sencillas de explicar la razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Por qué eres creyente? ¿Cómo puedes explicar esto a tu vecino que es agnóstico, que no cree nada, en términos que él o ella puede entender? Y Pedro nos habla de una cosa muy importante, presentar esa defensa no desde un punto de vista soberbio. Esto es una de las cosas que a mí personalmente eh, me desengaña con mucho de lo que se llama apología cristiana. Que a veces tiene la impresión que esto viene mm, alimentado por una soberbia que no conoce límites. Esto no es el camino. Aquí dice que esa defensa hay que presentarla con mansedumbre. Mansedumbre frente a las personas y reverencia, honrando a aquellos que nos preguntan. Aquí dice, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Sí? Hay que estar preparado para eso. ¿Sabes tú explicar el Evangelio en 2 o 3 minutos, pero en palabras entendibles? Si a ti te preguntan ¿y por qué eres cristiano? ¿Sabes responder con coherencia o simplemente estás intentando hacerte entender sin que la gente realmente te entienda? Y ahora viene lo importante. El resultado de una conciencia, esto es lo que, de una buena conciencia, esto es lo que Pedro nos describe en el versículo 16 y 17. Esa coherencia que también sabe explicar lo que creemos, esa coherencia también tiene el siguiente resultado, versículo 16, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Muy interesante, una buena conciencia avergonzará a los que nos persiguen, porque una buena conciencia expresa que mi vida anda bien, anda según la voluntad de Dios.
Y si anda según la voluntad de Dios, si los demás me persiguen, ellos se van a dar cuenta en algún momento que no somos malhechores. ¿Cuántas veces no se ha tildado a los creyentes a lo largo de la historia de la iglesia como malhechores? A veces por sus propios correligionarios, como se suele decir. Nuestra conducta nos absolverá delante de los hombres, no por nuestros argumentos en primer lugar. Los cristianos, por nuestras vidas, demostramos que las acusaciones contra nosotros son infundadas. Sin una buena conciencia, nuestro testimonio es artificial y es inútil. Es imposible hablar de Cristo con poder y autoridad si nuestra conciencia no está limpia. Esto es lo básico que Pedro en estos versículos nos quiere decir. Y además nos damos cuenta que una buena conciencia nos ayuda a comportarnos bien. Dice aquí, versículo 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Una conciencia afinada, una conciencia que ha sido puesto en consonancia con los parámetros divinos. Una conciencia alertada nos indica a dónde meternos y a dónde no. Y esto es lo bueno en la vida cristiana. Esa conciencia se despierta por la palabra de Dios. Se despierta por lo que Dios, el Espíritu Santo, hace en nuestras vidas. Te transforma. Y donde antes no tenías problemas de conciencia, ahora sí lo tienes. Pero no olvides una cosa, esa conciencia tiene que ser nutridos por la palabra de Dios. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Es la forma como nosotros como cristianos debemos de vivir, y espero que este mensaje haya servido tal vez para darle a alguno que otro una mala conciencia, despertar una inquietud en nosotros. Yo creo que es importante de arrepentirnos de tanta autocomplacencia. Es tiempo de ser honesto delante de Dios y de los hombres, y si hace falta empezar de nuevo. Y sé que en este momento Dios está hablándonos, como me estaba hablando a mí, también te está hablando a ti. Hazle caso a la voz de tu conciencia, que es afinada por la palabra de Dios. Entonces, deja que estas palabras de Pedro den su resultado también en tu vida. Una buena conciencia delante del Señor nos ayudará a evitar muchos males. Y si estás sufriendo con una buena conciencia, quiere decir porque has hecho las cosas bien, el texto nos dice que lo debes de considerar como un premio, un galardón. El Señor, en este caso, te va a bendecir. Pero si solamente sufres las consecuencias de tus equivocaciones y de tu maldad, no te hagas el mártir. Esto no es lo que tiene promesa de bendición de parte de Dios. Ahora, mi recomendación sería que tomases un tiempo de reflexión y que, por si acaso, ajustes los parámetros de tu conciencia para que estén en consonancia con la palabra divina. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, te damos las gracias
en este día de nuevo por tu presencia entre nosotros. Señor, es un texto que nos ha hablado de algo muy importante, que es la conciencia, nuestra forma de comportarnos delante de ti. Ayúdanos, Señor, a hacer las cosas bien, como a ti te gustan, según tu voluntad. Y te lo pedimos, Señor, en tu nombre, para tu honra y tu gloria. Amén. El Señor te bendiga.